¿Qué tienen en común unos zapatos deportivos, un Lamborghini, una computadora o simplemente una botella de gaseosa? Es que cada una de estas marcas se alimentaron de algo vitalmente importante por el ser humano: la competencia. Hoy en Café con Charla vamos a hablar acerca de cómo surgen grandes compañías desde la competencia, incluso desde la hermandad, muchos desde el rechazo. Veamos cómo la competencia potenció a las grandes marcas que hoy conocemos. Quédate. Cada área, historias que inspiran y momentos de reflexión. Crece con nosotros, aprende y reflexiona con religión, deportes y vida cotidiana. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Charla, un podcast nuevamente. Hoy domingo nos volvemos a encontrar en este espacio para hablar ahora de temas bastante relevantes empresariales y cómo la competencia o cómo nuestro reto personal nos puede llevar a crecer, nos puede llevar a soñar e incluso a superar cualquier tipo de expectativa. Antes de comenzar este episodio, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, @neurorelacional en Instagram, neurorelacionales en YouTube, Café con Charla, en Instagram también estamos. Así que suscríbete, comenta y comparte. Hoy 10 de agosto ya estamos poco más de la mitad del año. Ya ha pasado un año que ha sido muy rápido, la verdad. Es impresionante cómo cada vez pasa el tiempo y hay un episodio donde yo hablo del por qué pasa el tiempo muy rápido. Creo que es el episodio 30 o 40. Vayan a verlo. Está ahí en nuestro playlist de Café con Charla. Los últimos episodios tuvieron mucha interacción en cuanto a las Malvinas, en cuanto a si pertenecían a los británicos o a los argentinos. Es un tema que todavía genera mucha susceptibilidad y lo pude observar en cuanto a los shorts y el episodio mismo que publiqué, donde los comentarios, de gente de que estaba de acuerdo de que las Malvinas eran argentinas, otros decían que no, que siempre han sido británicas, un sinfín de cosas. Así que, un tema bastante interesante. Vamos a ver si hacemos una segunda parte de ese tema, porque hay muchas cosas más que desmenuzar. En ese episodio lo hablé por encima. Ojo, lo hablé y muchos me hicieron una corrección, y esto lo quiero aclarar, de que muchos me decían de que no era Videla el presidente. A lo que yo hacía ejemplo era la dictadura militar del momento. Claro, que Videla un año antes o meses antes había dejado ya de ser el presidente de esta junta de militar, pero hacía referencia yo o quería señalar un poco de la dictadura militar, que había sido la responsable de esto. Ahí en ese año lo comandaba Galtieri, que fue la corrección que me hicieron mucho, así que muchísimas gracias por esa corrección. La intención, como les digo, era hacer ver que el gran responsable de estos daños era la dictadura militar, la junta militar de ese entonces, que en su momento formó parte de Videla. Pero bueno, en fin, vamos a lo que nos interesa en este momento, como diría un profesor que tuve, a lo que vinimos. Hoy no vamos a hablar simplemente de empresas. Hoy vamos a hablar de incluso hermanos que terminaron odiándose. Pero esto potenció sus marcas, potenció sus empresas. También hablaremos de empresarios que dijeron que supuestamente tú no puedes hacer eso, que retaron a otras personas, empresarios poderosos, magnates poderosos que retaron a alguien, diciéndole que no podía lograrlo. Y no hay nada más peligroso para una competencia que es retar, valga la redundancia, a tu competencia diciéndole tú no puedes hacerlo. Porque muy probablemente tu competencia, que quiere imponerse también en el mercado, también tenga ego, tenga orgullo, y esto le dé motivos y fuerzas para salir adelante. Muchas compañías intentaron gastar millones para demostrar que eran las mejores en esta guerra mediática, en esta guerra de marketing. Tantas cosas, tantas empresas que hoy nosotros conocemos, pero tienen una historia detrás tremenda. Pero lo que a todas y a cada una de ellas les prevalece es el ímpetu, la lucha, la persistencia, la constancia y sobre todo la competitividad. Porque de la competencia vienen los resultados. No salen derrotados, vienen resultados. Porque la competencia te invita a ti a buscar
mejorar, a buscar acercarte a la perfección. Por eso es como quien dice, competencia sana. La competencia en ciertos casos puede ser sana. ¿Hasta dónde puede llegar una persona para querer superar a alguien? Y lo digo que muchos dicen, no, tú no puedes, tú tienes que competir contra ti mismo. Sí, tienes que competir contra ti mismo, pero uno también se pone metas. No, yo quiero superar a tal empresa, yo quiero superar tales números de tal persona. Si eso te motiva, hazlo. Si haciéndolo de una manera sana, evidentemente, sin buscar desprestigiar o hacerle daño o dañar a otro, no, en lo absoluto, la competencia sana. Yo veo a esta persona que tiene este canal, tiene tantos seguidores, yo quiero superarlo. Y el otro canal va, se me está acercando, me está llegando, quiero superarlo a él, quiero sacarle más distancia. Y esta competencia los anima o te anima a ti a levantar, te anima a crecer, te anima a superar, a tener ese ímpetu, esa motivación extra adicional que siempre es importante a la hora de realizar un emprendimiento, un proyecto y todo lo demás. Así que cuando te digan a ti, no, que la competencia es mala, están mintiendo, porque incluso en un salón de clase te evalúan por notas. Incluso en muchas universidades es por promedio. Dan 100 cupos. Hay 500 personas queriendo entrar a una universidad. Y de los 100 cupos entran solamente los 100 mejores promedios. Es una competencia. Al final compites por un cupo en una universidad. Compites por un puesto de trabajo. Compites por mejorar tus skills, tus habilidades para optar por una posición. La competencia te hace grande. Si no hay competencia, entras en una zona de confort, entras en una tranquilidad, entras en la que pudiéramos llamar en una mediocridad. Pero como hay competencia, nos avispamos entonces, nos ponemos las pilas para innovar proyectos, para buscar la manera de llegar a más personas, para mejorar lo que hizo el otro y ver los números. Ahí lo estoy superando, lo voy a llegar, lo voy a superar. Así que cuando te digan que la competencia no es buena, te están mintiendo. Siempre y cuando no dañes a nadie, la competencia es una herramienta poderosa para impulsarte a lograr tus metas. Porque tienes que superarte a ti mismo. Todos los días nos superamos a nosotros mismos. Ya el simple hecho de emprender algo ya te está superando. Pero no, con eso no solo basta. Eso no solamente es lo que basta. La competencia te da la motivación o ese plus extra para tener éxito. El primero de los casos que traigo hoy es Adidas y Puma. ¿Te recuerdas que hace ratito te dije que incluso hermanos que llegaron a odiarse? Bueno, Adidas y Pumas eran dos hermanos, Rudolf y Adi Dassler. Dos hermanos que, bueno, crearon una fábrica pequeña de zapatos. Esta historia es muy chévere porque hay una película de ellos. No me recuerdo muy bien el nombre de esa película, pero es una película, mi favorita, además de ser mi película favorita, es probablemente la historia favorita. Porque Pumas y Adidas no eran simplemente competidores, eran hermanos. La historia inicia con dos hermanos. Pero esto no inicia con Adidas y Pumas. Tenemos que irnos allá hasta Alemania. Por allá, en los años 1920. Adolf Dassler, le decían el loco Dassler, el loco Adis, o le decían Adi también, a Adolf Dassler. Le decían loco porque siempre estaba buscando la fórmula perfecta para generar los mejores zapatos. Tenía una habilidad impresionante. Adi Dassler, como ustedes lo pueden saber, ya saben quién es el dueño de Adidas. Adi Dassler era perfecto, pero era muy introvertido. No tenía las habilidades que sí tenía su hermano Rudolf Dassler. Rudolf Dassler tenía las habilidades comerciales, pero capaz a Rudolf Dassler le faltaba la inventiva, la creatividad que tenía Adi Dassler. Por allá en 1920 comenzaron estos dos hermanos, una fábrica de zapatos. 1920, en un pueblo llamado, yo lo tengo por acá, el pueblo. Un pueblo muy, muy chiquito, que de hecho hubo incluso competencias entre ellos mismos en Herzogenaurach. En Herzogenaurach comenzó
la historia de estos dos, ya por allá en 1920. Entonces parecía un dúo dinámico, porque mientras uno tenía la inventiva, el diseño, el cómo se realizaban los zapatos, la manera de buscar la horma perfecta para un deportista, para un atleta, el otro se encargaba de comercializarlo. Entonces era el dúo dinámico, porque mientras uno fabricaba, el otro comercializaba, que tenía un don perfecto. Rudolf Dassler, ustedes dirán, pero Rudolf si Adi Dassler es de Adidas, Rudolf, ¿cómo llegó a ser de Puma? Bueno, Rudolf Dassler era un encantador, una persona bastante, se le daba mucho este tema de las mujeres, de salir con mujeres, de ir para aquí, para allá. Bueno, era una especie de divo, por así decirlo, y le decían el Puma. Ahí viene el nombre que más años más adelante le tendrá. Pero por ahora vámonos a 1920, a sus inicios. Comenzaron comercializando esta empresa unos zapatos deportivos cómodos, y a medida que iba avanzando el tiempo, Rudolf lo iba perfeccionando, Adi Dassler. Y Rudolf iba llegando más allá a los grandes comercios, ¿no? Hubo un punto de quiebre por allá en 1936 en los Juegos Olímpicos de Berlín. Los Dassler consiguieron que el atleta Jesse Owens utilizara las zapatillas. ¿Y ustedes saben qué pasó en esos Juegos Olímpicos? Jesse Owens se ganó 4 medallas de oro. Estamos hablando de 1936. No había Instagram, no había TikTok, no había redes sociales, no había este marketing digital que hoy conocemos, no. Era solamente conocer el ganador olímpico, lo podrías leer en el periódico, podrías ver las fotos y todo el mundo decía, ¿qué zapatos utilizó este campeón olímpico? Y así se fue haciendo famoso la fábrica de los hermanos Dassler. Esto fue un marketing deportivo que cambió la historia de Rudolf y de Adi Dassler. Claro, creo yo que el principal beneficiado acá era Adi Dassler, porque era el que tenía la fórmula, la horma y todo lo demás, mientras Rudolf se encargaba del comercio. El mejor atleta utilizaba los zapatos de los hermanos Dassler. Así que millones de personas iban a saber qué zapatos eran y miles de personas iban a querer emular lo de Jesse Owens. Sin embargo, no todo es color de rosas. Al pasar los días y todo lo demás, los hermanos se llevaban cada vez peor. Sus esposas tenían problemas. Y entre ellos dos tampoco se estaba entendiendo. Y aquí es donde comienza una de esas historias donde es difícil separar completamente los hechos de las leyendas familiares. Comenzó la Segunda Guerra Mundial y aumentaron las tensiones. Hay diferentes versiones sobre cómo inició la riña entre los hermanos Dassler. Sin embargo, hay una historia que se repite mucho. Y fue que durante un bombardeo, Adi entró a un refugio y dijo algo parecido como, estos bastardos han vuelto. Rudolf Dassler y la familia Dassler, sobre todo la esposa, dice que se refería a Rudolf y a su familia, que habían vuelto otra vez al refugio. Adi se defiende y dice que en realidad se refería al tema de a los aliados que habían vuelto. Le está llamando bastardos. Sin embargo, la familia de Rudolf Dassler lo tomó de otra manera. Esta es una de las teorías, que la familia de Rudolf habría interpretado que Adi Dassler se había referido así a su familia. ¿Fue así? No podemos asegurarlo. Es como un mito, ¿no? Sin embargo, la relación se comenzó a destruir más y más y más y más y más, sobre todo por las esposas, las ambiciones. La esposa de Rudolf decía que él es el que se encargaba de todas las ventas y todo, que él debería tener mayor participación, que todos los méritos y todos los focos se los estaba llevando Adi Dassler, que era el creador de los zapatos. Entonces esto empezó a alimentar el ego del hermano diciendo, hey, es verdad, yo también necesito tener mi reconocimiento, ya que todo el reconocimiento se lo está llevando Adi Dassler. Entonces ahí viene la batalla de los egos. Adi Dassler era una persona muy introvertida, así que a Adi Dassler no le importaba el tema de la fama o el reconocimiento. Lo que sí le importaba era mejorar sus zapatos. Pero mientras Adi Dassler intentaba mejorar la situación, Rudolf
intentaba por el otro lado, la esposa de Rudolf, meterle algún tipo de cizaña. Y por allá, 20 años después, 28 años después, en 1948, se separaron. Rudolf y Adi Dassler. Rudolf creó inicialmente una compañía llamada Ruda, de evidentemente RU de Rudolf y de Dassler, pero poco después cambió el nombre para lo que hoy conocemos como Puma. Y lo cambia porque era más llamativo. Lo de Puma lo sentía más original, que podía pegar un poco más. Entonces, por marketing, un tipo que sabía de ventas, por marketing dijo, esto pega más. Además de que era uno de sus apodos que tenía. Y un año después de Puma, Adi registró Adidas. Adi Dassler. Entonces, nace aquí la batalla campal entre los dos hermanos. Entonces, aquí viene lo increíble. En un pueblo llamado Herzogenaurach hay dos empresas de dos hermanos. Y se comienza a dividir. Es tan grande el tema de las empresas de los zapatos. Es tan pequeña la ciudad que comienza una rivalidad que llegó a dividir a toda una población. Trabajadores de Pumas versus trabajadores de Adidas, familias vinculadas a una empresa y familias vinculadas a otras bares. Incluso no podían ir trabajadores de Adidas. Por este bar no podía ir a trabajadores de Pumas. En esta acera no podía estar tal persona. En esta acera no podía pasar los trabajadores de tal empresa. Entonces empezó una rivalidad enorme. Tanto así que todo el mundo se saludaba y miraba a ver qué zapato cargaba la otra persona, si cargaba unos Pumas o unos Adidas. De hecho, a esta ciudad se le conoce como la ciudad de los cuellos doblados, por lo que vengo diciendo. Todos estaban pendientes qué zapato tenía cada quien para poder así ver qué tipo de persona es, a qué bando pertenecía. Y con esto, saber si lo puedes incluir en tu círculo social. Es una cosa de loco. Solo pensar un momento hasta dónde llegó esto. Dos hermanos que comenzaron a trabajar juntos, se querían muchísimo, Adi y Rudolf. Dividen, se pelean, se dividen todo. Fundan cada uno sus empresas. Les costó a los dos, porque mientras Rudolf Dassler tenía la capacidad de vender, pero le costaba la creatividad, le costaba hacer zapatos buenos. Mientras Adi Dassler hacía zapatos buenos, pero tenía mucha mercancía porque le costaba sacarla a la venta. Entonces, estos dos que eran la pareja perfecta tuvieron que aprender nuevamente. Y esto los llevó a cada uno a mejorar, tanto en ventas como en calzado, para superar unos al otro. Mientras Adidas estaba vendiendo por acá, Pumas estaba tratando de superarlo. Adidas sacó zapatos tal, Pumas sacaba otro tipo de zapatos. Y así se iban mejorando. Incluso personalmente ellos fueron creciendo. Rudolf aprendió más acerca de zapatos y Adis aprendió de ventas. No le quedó otra que aprender a cómo vender en masas. Entonces se potenciaron estas dos empresas y se convirtieron en las empresas más importantes de Alemania, de calzado sobre todo en la época. Claro, se termina consagrando en el Mundial del 54, cuando Alemania queda campeona del mundo, Adi Dassler, con los zapatos Adidas. Entonces, es una muy buena historia, pero preguntémonos, ¿qué hubiera pasado si no se fueran peleado, si fueran seguido perfectos? ¿Habrían construido juntos la compañía más grande? ¿O es que precisamente esa rivalidad los llevó a superarse ellos mismos para poder superarlo al otro? Entonces, ahí está el dilema del asunto. ¿Hasta qué punto la competencia es buena, es sana? Claro, esta es una competencia que terminó muy mal porque eran dos hermanos. Yo creo que entre hermanos no debería existir este tipo de competencia, o si existe la competencia, quede ahí entre empresas y no pase un tema familiar. Estos dos no se volvieron a hablar más nunca. Incluso en el funeral de Rudolf, Adis no fue. No volvieron nunca más a hablarse desde aquella pelea y aquella división en el 48.
Es una historia increíble, a la vez triste, porque si te puso primero los intereses económicos y comerciales por encima de algo tan importante como es la familia y el rol también que jugaron las esposas, el rol que jugaron los egos, pero más allá de eso, la competencia hizo que Adidas y Puma sean lo que son el día de hoy. Hay otro caso muy popular, como es el de Ferrari y Lamborghini. Enzo Ferrari, cuando un cliente decidió convertirse en comprador. Esto por allá en Italia. Esto es de película. Primero está por un lado Enzo Ferrari y por otro lado está Ferruccio Lamborghini. Hay algo curioso. Lamborghini no comenzó haciendo superdeportivos. Fabricaba principalmente tractores. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, Lamborghini construyó un exitoso negocio de maquinaria agrícola. A Lamborghini le fue bastante bien. Tanto que podía permitirse el lujo de comprar autos deportivos, entre ellos Ferraris. Pero Lamborghini no estaba completamente satisfecho. Hay una versión muy famosa de la historia. Tenía problemas recurrentes con el embrague de uno de sus Ferrari. Entonces, Ferruccio Lamborghini, que sabía bastante de mecánica, había descubierto que algunas de las cosas que había en el carro, había algún desperfecto y que podían mejorarse. Entonces decidió hablar con don Enzo Ferrari. Y aquí aparece una de las frases más icónicas. Yo creo que esto tú lo has debido escuchar alguna vez. Cuando Ferrari escuchó la propuesta de Lamborghini, del señor de Ferruccio Lamborghini, escuchó de que, bueno, había cosas que mejorarle al Ferrari. Enzo Ferrari le respondió: tú lo que sabes de tractores, déjame a mí fabricar automóviles deportivos. Dice que esto le pegó tan duro en el ego a Ferruccio Lamborghini que dijo: ok, ¿te estás burlando de mí? ¿Me estás humillando? Yo voy a fabricar mi propio deportivo. Y así hizo. Por allá, en 1963, nace Automobili Lamborghini, convirtiéndose en una competencia. Y pocos años después aparece uno de los automóviles que transformaría completamente la industria. El Lamborghini Miura. Un motor V12, un diseño espectacular, un motor colocado detrás de los pasajeros, una configuración que ayudaría a definir lo que hoy entendemos como un superdeportivo moderno. Y eso era en la época. Un diseño completamente innovador. ¿Cómo quedaría Enzo Ferrari al enterarse de que un fabricante de tractores le montó la competencia al lado, simplemente por no escuchar un consejo? Es que a veces estos egos terminan generando otro efecto. Yo les digo sinceramente, hay que tener la personalidad cuando te rechazan una idea y decir, bueno, ¿qué me limita a mí no hacerlo? Si tengo el capital, tengo el conocimiento mecánico. A mí me pasó hace no mucho. Había hecho un curso y decían que no, que las personas que terminaran el curso iban a tener la posibilidad de estar en vivo narrando un partido y todo. Ah, chévere. Lo hice. Escribí un par de veces, 3 veces. Y lo que me dijeron fue, no, para productor. Ok. Pusieron a otras personas con sus virtudes y talentos. Yo consideré que yo merecía. Pero no fue así. Entonces dije, bueno, yo voy a montar mi propio espacio donde yo pueda brindarme la oportunidad. Y hoy por hoy tengo mejores números que ellos. Entonces, es una idea o es un proyecto que surge
de cuando te tocan el ego. Es un proyecto que surge de la competencia, de decir, ¿sabes qué? Yo puedo, tengo ganas y puedo. Y te motiva con eso. Aquí hay una moraleja. Cuidado cómo tratas a una persona, a un cliente, con dinero, con conocimientos y con orgullo. Porque esa persona se puede convertir en tu competencia. Es una moraleja espectacular. Pero no todo terminó por ahí, porque Ferrari vuelve a aparecer, Don Enzo, vuelve a aparecer nuevamente en una conversación o en una negociación que terminó convirtiéndose en una guerra. A principios de los años 60, sí, Ferrari dominaba las carreras de resistencia, especialmente las de las 24 horas de Le Mans. Ferrari ganó Le Mans 6 veces consecutivas entre 1960 y 1965. Ford, que también estaba en la carrera, quería mejorar su imagen deportiva y apareció una posibilidad, una loca posibilidad, sí, para el momento, comprar Ferraris. En el 63 comenzaron las negociaciones. Ford gastó tiempo, dinero estudiando la compañía, estudiando el mercado. Y cuando parecía por fin llegar a un acuerdo, Don Enzo Ferrari, retiró la negociación. Uno de los grandes conflictos era el control del programa de competición. Eso sí, Ferrari quería conservar la independencia sobre las carreras. Sin embargo, Ford quería todo el control sobre el dinero que estaba poniendo. El acuerdo al final colapsó y Henry Ford II, ojo, quedó furioso. Entonces tomó una decisión y fue: si no podemos comprarlos, vamos a derrotarlos, vamos a destronarlos. Y comenzó uno de los programas deportivos más ambiciosos de Ford. El objetivo era sencillo de explicar, pero muy complicado de conseguir: ganarle a Ferrari en Le Mans. Ojo, Ferrari venía de ganar 6 años consecutivos esta carrera. Pero dieron hasta que apareció el proyecto que por fin pondría hecho legendario. Salió el Ford GT40. Los primeros intentos no fueron precisamente los mejores. Hubo problemas mecánicos, hubo abandonos. De hecho, hubo momentos en que se pensó en renunciar en la idea. Sin embargo, Ford siguió gastando dinero porque las ganas de hacerlo, las ganas de vencerlo, la competencia, el ego quedó tan afectado que daba todo por hacerlo. Hasta que llegó el 66 y Ford no solamente ganó, terminó primero, segundo y tercero. Ferrari había sido derrotada. Después de ganar 6 títulos consecutivos, Ford le dio un parado. Y ojo, Ford no ganó en el 65 nada más, en el 66, ganó en el 67, repitió en el 68 y en el 69. Ahora detengámonos a pensar. Ford probablemente jamás habría invertido la cantidad de dinero y recursos para desarrollar aquel automóvil si el acuerdo con Ferrari se hubiese completado. Aquí nuevamente aparece la rivalidad como combustible. Y si a esa rivalidad le añades ego, el ego se vuelve imparable. Porque dicen el ego es malo. Sí es malo. Depende cómo lo apliques. Pero uno tiene que ser orgulloso en ciertas cosas. En no darte por vencido, tener orgullo, tener ego de que puedo hacer las cosas, creértela. ¿Por qué no? Si él pudo, ¿por qué yo no? De esta manera, la rivalidad apareció otra vez como combustible. A veces quieres ganar, otras veces quieres demostrarle específicamente a alguien que estaba equivocado y eso te da un impulso para posicionarte, para tener proyectos. Ahora vámonos para un tema completamente distinto. Coca-Cola versus Pepsi.
Una guerra que cambió completamente el marketing. De las guerras comerciales más conocidas son de estas dos, Coca-Cola y Pepsi. Coca-Cola nace en 1886 y Pepsi llegaría unos años después, allá en 1898. Llegó en 1890, pero en 1898 adopta el nombre de Pepsi. Así que la diferencia son de unos 4 años cuando se funda la empresa y el nombre cuando lo adopta como Pepsi pasaron unos 12 años desde que Coca-Cola. Durante décadas Coca-Cola fue muchísimo más grande, siempre fue así. Entonces Pepsi necesitaba de una u otra forma encontrarle la vuelta al asunto y poder posicionarse en el mercado, no dejarse intimidar por Coca-Cola y ser el principal competidor. En el desespero, en los años 70 crearon una campaña importante llamada The Pepsi Challenge. La idea era muy sencilla. Ponían dos vasos de gaseosa, uno tenía Coca-Cola, otro tenía Pepsi, pero no ponían la etiqueta. Y la gente tenía que probar y decir cuál le gustaba y al final del video colocaban cuál era el favorito sin la etiqueta. Entonces la gente probaba y probaba el otro. No, este me gusta más. Este me gusta más porque es un poquito más dulce. No, este me gusta más porque es menos dulce. Entonces utilizó estas pruebas Pepsi para decir que la gente prefiere Pepsi, pero muchas veces elegía la marca. Pero la gente prefiere el sabor de Pepsi. Entonces esto hizo caer a Coca-Cola bastante puntos. Y Coca-Cola, evidentemente, tenía que responder. Y comenzó a preocuparse. Hasta que en 1985 tomó una decisión histórica y cambió su fórmula. Y lanzó la New Coke. Imagínate, toda tu vida estás tomándote tu coquita, tu Coca-Colita, tranquilazo. Y te lanzan ahora una nueva imagen. Coke, New Coke. Bueno, en el desespero de los de marketing de Coca-Cola, no midieron que la gente también compraba el logo, compraba el recuerdo, compraba lo que significaba tomarse una Coca-Cola. Y muchos de ellos se enfurecieron porque querían su diseño clásico, querían su Coca-Cola original. Incluso Coca-Cola llegó a cambiar la fórmula y fue un desastre esos años para Coca-Cola, hasta que al fin dijeron, no, mira, vamos a volver otra vez a nuestra receta original y vamos a volver a nuestro logo original. Pasaron unos meses cuando Coca-Cola anunció nuevamente el regreso de la fórmula original como Coca-Cola Classic. Irónicamente, todo esto terminó reforzando el vínculo que tenía la gente con Coca-Cola. Entonces, cuando vuelve la Coca-Cola Classic, la gente desesperada fue a buscarla porque extrañaban la fórmula, extrañaban el sabor. Ahora, aquí podemos decir algo importante. ¿Será que todo estuvo calculado por Coca-Cola? Es como desaparecer un rato la fórmula original de la Coca-Cola, esperar unos meses a que la gente le extrañe y ponerlo otra vez y todo el mundo va a ir a buscarla porque quiere de vuelta ese sabor, quiere de vuelta ese vínculo. Puede ser que esto haya funcionado y le funcionó, y si lo hicieron así a propósito, le funcionó muy bien. Si no, de un error le salió una gracia muy, muy buena que logró Coca-Cola otra vez reivindicarse con su gente y volvió Coca-Cola nuevamente a levantarse en los números frente a Pepsi Cola. Y aquí viene lo fascinante. Pepsi obligó a Coca-Cola a cuestionarse. Coca-Cola cometió un error, pero pese a ese error, terminó recordándole a la gente por qué preferían una Coca-Cola. Pese a ese error, la gente extrañaba la vieja Coca-Cola. Y cuando volvió la vieja Coca-Cola, todo el mundo fue a buscarla. Porque muchas veces una marca no es un sabor. Una marca es un vínculo. Es memoria, es identidad, es costumbre, es nostalgia. Una marca trae recuerdos. ¿Quién no se recuerda tomarse una botellita de Coca-Cola de 355 mililitros, no sé, en el recreo, jugando fútbol, y te la tomas ahorita y te traslada a esos tiempos y te comes un pan? Porque muchas veces no es lo que, no es el sabor, es lo que te vende, lo que te trae. Una Coca-Cola o una Pepsi o lo que sea no es eso, ciertamente. Son un montón de sentimientos más, que así lo interpreta el ser humano. Yo me tomo un café con leche y me como un pan piñita que hicimos en Venezuela y me traslada a mi casa. Es como la música. Escucho una gaita y me traslada a esas épocas en mi casa de mi niñez.
Lo mismo pasa con la Coca-Cola. Y al final le terminó saliendo algo espectacular a la gente de Coca-Cola. La gente terminó recordando esos viejos momentos, recordando, haciendo el vínculo y tomándose una Coca-Cola pensando en que ya viene la Navidad y todo ello. Todo ello terminó llevando otra vez a Coca-Cola a la punta. Y aquí nos vamos al último que traigo el día de hoy en el deporte. Adidas y Nike. El pequeño que quería vencer a los gigantes. Cuando Phil Knight comenzó el negocio que terminaría convirtiéndose en Nike, Adidas ya era una potencia internacional. Ya había ganado Copas del Mundo, era la marca del balón de las Copas del Mundo. Del deporte rey, Adidas mandaba. Y ya estaba llegando a otros deportes, Juegos Olímpicos con Jesse Owens, comenzó en el 36. Imagínate desde dónde comenzó hasta que llegó Nike, pero comenzó muchísimo antes que Nike. Sin embargo, Nike intentó de una u otra manera competirle a Adidas. El nombre de Nike viene del nombre de la diosa griega de la victoria. Por allá en 1971 comenzó Nike a consolidarse como una nueva marca. Sin embargo, antes de eso vendía zapatillas japonesas. Entonces fue reconfigurándose en el mercado sin dejar de soñar en algún momento llegar a ser como Adidas. Entonces surge el nombre Nike en el 71 y surge el famoso logo que es como un chulito, ¿no? El famosísimo logo mundial de Nike. Nike tenía que competir contra muchas marcas establecidas acá en los Estados Unidos. Así que apostó fuertemente dinero por atletas y eventualmente tomó una decisión que transformaría completamente el marketing deportivo. En 1984 seleccionaron a un joven jugador de baloncesto, Michael Jordan, jovencito. Ahora te digo, hay que tener ojo, hay que tener ojito de cómo hacen las cosas. Hay que tener un poco de suerte para que esto ocurra, porque Michael Jordan a la postre se terminó convirtiendo en el jugador más importante de la historia de la NBA. Entonces, no es cualquier jugador, no es cualquier cosa. Sin embargo, Nike quería firmarlo, pero Jordan prefería Adidas. Adidas no logró terminar de cerrarle un acuerdo porque decía que era muy novato, que era muy joven, que le faltaba, que no sabía que podía llegar. Sí era bueno, pero le faltaba todavía, que había que verlo. Hasta que Nike le hizo una propuesta que no iba a poder rechazar un jugador novato como él. Y apareció las Air Jordan. Todas las conocemos, estas botas. Se convirtió en una marca gigantesca. Nike terminó transformándose en lo que es hoy día. Uno de los grandes mundiales, uno de las grandes marcas potenciales. Incluso en el fútbol. Incluso me atrevería a decir que Nike tiene mayor presencia en el fútbol que Puma. Y Puma lleva años compitiendo. Antes que Nike. 20 años por lo menos. Y Nike. ¿A quién es sponsor Nike? Nike le da la camisa a la selección de Brasil. Nike tiene grandes acuerdos con clubes, con balones de la Liga de España, Barcelona Fútbol Club. Bueno, tiene grandes Nike, grandes convenios comerciales, igual que Adidas. Campeones del mundo tiene Nike con Brasil. Puma, el último campeón del mundo fue, el único que ha tenido Puma, fue Italia en el 2006. Entonces, podemos decir que Nike está en el segundo lugar del renglón. Pero todo esto nos deja otra enseñanza del día de hoy, que nos ha dejado varias cositas para analizar. El líder tiene algo que perder, pero el que viene desde abajo no puede permitirse arriesgar. Nike necesitaba hacer algo diferente y apostar por Jordan fue exactamente eso. Tuvo que arriesgar. Tuvo que arriesgar. Y arriesgó y le salió muy, pero muy bien. Hay otros casos importantes como Steve Jobs y Bill Gates.
Estas probablemente sean las rivalidades empresariales más importantes y recordadas del siglo XIX. Hay algo que nadie conoce o muchos omiten. Apple y Microsoft no comenzaron siendo enemigos. Microsoft desarrollaba softwares para computadoras Apple. El problema apareció cuando ambas compañías comenzaron a competir cada vez más por la forma en que las personas utilizaban una computadora. Apple en el 94 presentó Macintosh, interfaz gráfica, ventanas, icono, mouse, mientras Microsoft sorprendió con Windows. Sin embargo, Steve Jobs terminó acusando a Microsoft de copiar elementos de Apple. Pero aquí es donde la historia se vuelve más interesante, porque las interfaces gráficas que denuncia Steve Jobs tampoco habían nacido de Apple, ya que muchas de esas ideas habían sido desarrolladas anteriormente por Xerox. Y existe una discusión atribuida a Jobs y a Gates, donde Steve Jobs acusa a Microsoft de copiar y Bill Gates respondió utilizando una analogía extraordinaria. Básicamente dijo, creo que se parece más a que ambos teníamos un vecino rico llamado Xerox. Yo entré a robarle el televisor y descubrí que ya tú te lo habías llevado. Así le dijo Steve Jobs, diciendo básicamente de que la idea no es tuya. Creo que es más probable que los dos le copiamos a Xerox, pero yo no te copié nada a ti porque tú llegaste primero a robarle una idea. Más allá de toda esta frase, hay una reflexión bastante interesante. La innovación raramente aparece completamente de la nada. Hay cositas, hay partes que ya existen, aisladas. Se crearon aisladas. Siempre hay algo por ahí que mucha gente toma, que ya existía, que no fueron creadas del todo o que no tienen las licencias del todo. Es así. Sin embargo, una empresa desarrolla algo, pero otra la mejora. Otra lo hace más barato. Otra lo hace más versátil. Otra lo hace más innovador. Cada empresa le da, es como un cuadro, le da el toque de la marca de la persona o como lo quieren, el color que lo quieren. Le dan ese toque especial. Sin embargo, lo más sorprendente inicia después. Apple atraviesa una situación complicada en términos financieros. Steve Jobs, que se había ido, regresa en 1997 y Microsoft, mira tú, realiza una inversión de $150 millones en Apple, además de anunciar acuerdos entre ambas compañías. Ahora nadie va a entender esto, pero dicen, oye, ¿cómo es esto posible? Tu gran rival te está ayudando indirectamente a que tú puedas salvar tu empresa. ¿Necesitaba Microsoft la competencia? ¿O cómo fue? ¿O cómo es el problema? Al final, Apple sobrevivió, llegaron las iMac, los iPod, los iPhone, las iPad y Apple terminó convirtiéndose en una de las compañías más valiosas del planeta. Y queda eso por ahí porque Bill Gates termina ayudando a Apple a no desaparecer, a no perderse. Te ayudó indirectamente con esa inversión de $150 millones. Lo que nos da a entender es que Microsoft tampoco necesitaba que Apple desapareciera, que su competencia desapareciera. Hoy, Apple es lo que es hoy, pero pocos recuerdan que tu gran rival le dio un salvavidas a ello. Y aquí vuelve la enseñanza importante. La competencia, la rivalidad es completamente sana y es importante para que las personas puedan surgir. La rivalidad te genera innovación, genera invención, genera muchas cosas importantes que quizás si tú no tienes competencias, quedamos en un estatus normal. Queda todo igual, queda todo parejo y no hay inventiva, no hay desarrollo, no hay nada. Entonces la competencia es importante y cuando tienes un poquito de ego también. Otros tienen racionalidad. Bill Gates capaz sintió de que si desaparecía Microsoft o Apple, habrían cosas que él no podría tomar de ahí, o perfeccionar de ahí, y viceversa con Apple. Entonces, la rivalidad, la competencia sana es importante. Porque hay veces que ya no simplemente quieres vender más zapatos. No es lo mismo. Cuando dices, quiero vender más zapatos que la tienda de allá. Quiero superar a la tienda de allá.
quieres vender más zapatos que otras personas. No es lo mismo querer fabricar un carro súper rápido que querer vencer a Ferrari. La motivación, la energía que te da eso, que te imprime eso. Todos y cada uno de nosotros hemos tenido algún rival personal que hemos querido superar. Quiero superar tal récord, quiero superar tal cosa, quiero superar esto. Quiero superar los números de aquella persona que no me dio la oportunidad o que no me dieron la oportunidad en tal sitio. Quiero tener mi propio canal y superar tal canal. Y eso es completamente válido. Eso te termina dando energía, te termina dando motivación, termina inyectándote un poco de gasolina al motor del emprendimiento y de la innovación para que tú puedas avanzar sin cansarte, porque el camino del emprendedor tiene altas, pero también tiene muchas bajas, y en las bajas vas a necesitar esa chispa, vas a necesitar esa motivación, vas a necesitar toda esa fuerza para poder levantarte y generar lo que tengas que generar sin ganas, porque muchas veces no todo el tiempo tenemos las ganas, pero nos recordamos de esa motivación y es como echarle leña al fuego. Nos da la fuerza, la gallardía para avanzar y para seguir. Al final el cielo es el límite y todas las metas se pueden conseguir, las podemos lograr con mucha disciplina, organización y con mucha personalidad y con muchas ganas. Y bueno, las ganas no vienen solas, la motivación no viene sola. La competencia es una fuente de motivación también y así lo tienes que ver. No te dejes engañar cuando te digan que la competencia es mala. No, la competencia es buena, la competencia te perfecciona. Cristiano Ronaldo no hubiera sido el mismo jugador si no fuera existido Lionel Messi. Y Lionel Messi no hubiera sido el mismo jugador que hoy conocemos si no hubiera existido Cristiano Ronaldo. Ambos se complementaron por la competencia. Ambos buscaban la manera de mejorar. Mientras uno hoy hacía 3 goles, el otro hacía 4 goles al siguiente día. El otro buscaba mejorarlo en balones de oro, el otro también buscaba mejorarlo. Entonces cada año era una competencia donde se exigían al 1000%. Pero esto no hubiera ocurrido si uno de los dos no hubieran existido en el mismo tiempo y espacio. Que sí. Entonces ese es un ejemplo claro de que la competencia es buena y te hace más fuerte o hace a los competidores más fuertes mutuamente. Y hasta acá este episodio de Café con Charla. Qué alegría que nos escucharon el día de hoy. Nos extendimos un poco, un tema bastante importante, bastante largo. Uno de los episodios creo que más largo, me parece. No lo sé. Antes de despedirme, suscríbete, comenta y comparte. Déjame tu opinión ahí en los comentarios. ¿Qué otra historia de competidores? ¿Qué otra historia de competencia? ¿Con quién compites tú el día de hoy? ¿Y cuál es tu meta para lograr ese camino al éxito? ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve para lograr ese camino? Y si para ti también la competencia es importante. Competencia siempre y cuando no busques dañar físicamente, moralmente o perjudicar a otra persona. Vale aclarar ese resultado, ese punto. Porque si es así de la otra manera, es la forma más cobarde y más dañina que puedes hacer. Y hay una delgada línea entre competencias de buscar mejorar, porque estás trabajando en ti para superar, y está la otra línea de la competencia donde buscas dañar, que vas a buscar el camino fácil de sabotear, de dañar, de buscar dañar la integridad, la moral y todo eso. No, eso es de cobardes. Eso es de cobardes y eso lo hacen las personas que no tienen ningún tipo de escrúpulos. Hasta acá este episodio, muchísimas gracias. Será hasta el próximo miércoles. Cuídense mucho, pásenla bien, suscríbanse. Ahí, muchachos, vamos. Sigamos creciendo y marcando la diferencia acá en Café con Charla y sobre todo acá en Neurorelacional. Crece con nosotros y marca la diferencia. Chao. Historias que inspiran y momentos de reflexión. Crece con nosotros, aprende y reflexiona con religión, deportes y vida cotidiana. Encontrarás temas que te harán crecer con una taza de café. Disfruta del podcast.
nosotros y marca la diferencia.